Bueno, por esta vez vamos a ver lo que es el cálculo del método Hunter. Vamos a ponerlo acá. Sí. El famoso, dijera las catedráticas, método Hunter para el cálculo de drenajes. Sí, sanitarios, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Sí, recordemos de que Hunter es un método que lo que hace es calcular el caudal o el gasto, o en este caso la descarga, ¿verdad? La cantidad de agua que corre por la tubería, ¿verdad? Cuando todos los artefactos están abiertos simultáneamente, ¿verdad? Entonces, lo que básicamente primero hay que tener son estas tablitas que tenemos acá, ¿verdad? Que básicamente nos muestran cuál es, según el artefacto, ¿verdad? Por estadísticas, por experimentos, ¿verdad? Se probaron cuáles son los diferentes tipos de gastos que se tienen en cada uno de estos artefactos. Por ejemplo, un lavadero de cocina que tenemos acá tiene 2 de gasto. Básicamente la columna que nos interesa es esta, ¿va? Las unidades de gasto por cada artefacto. Vamos a hacer un ejemplo o un par de ejemplos, ¿verdad? En donde vamos a utilizar siempre estos artefactos para no complicarla. Ahora, si fuera diferente, utilizamos la misma tablita en otro sentido, ¿verdad? Otra tablita que se necesita es esta que tenemos aquí abajo, ¿verdad? Que una vez obteniendo el gasto total o el caudal total, como le quieran llamar, ¿verdad? Entonces nosotros determinamos con el caudal o el gasto total las unidades de gasto que tenemos totales, ¿verdad? En estas columnas, dependiendo el tipo de pendiente, ya sea de 1%, 2% o 4%, ¿verdad? El diámetro a utilizar. Aquí tenemos en la primera columna el diámetro en milímetros y en pulgadas, ¿verdad? Que es más comercial o conocido en nuestro medio, ¿verdad? Ya, coloquialmente se utiliza solo la denominación en pulgadas. Entonces, por ejemplo, obteniendo nosotros el gasto total de los artefactos, por decir algo, que el gasto total de los artefactos fuera las unidades totales de gasto, de descarga, podemos decir, unidades de descarga, unidades de descarga de gasto, o como ustedes le quieran llamar, fuera 31. Entonces nosotros tenemos que venir aquí con la que más se acerca a 31. Aquí bueno, y necesitamos primero saber cuánto es el porcentaje. Por ejemplo, que nuestra tubería te da un 1%, ¿verdad? Entonces buscamos ese 1% acá que va a tener la inclinación de la tubería, porque por lo general se utiliza el mismo porcentaje dependiendo de las condiciones topográficas de el lugar o las alturas de la edificación. Entonces, en este caso vamos a asumir que es 1%. Entonces venimos y con las unidades totales de gasto y buscamos el 31. Obviamente que la tubería, esta sería en este caso 20, sería insuficiente porque necesitamos 31 unidades. Entonces, como estamos sobre esta columna, la siguiente que utilizaríamos sería esta de 180 unidades. Obviamente sería esta tubería que tenemos acá de 4 pulgadas, que es la que se elige, ¿verdad? Sí, esta aquí. Ajá. Esta tubería que de acá, que es la que se elige, ¿verdad? Entonces, acá sería de 20 hasta 180 o de 21 hasta 180, o sea, 31 está en medio de este parámetro, ¿verdad? O sea que escogemos siempre el mayor, ¿sí? Y así, de esa manera funciona. Por ejemplo, si nuestras unidades totales de gasto, ¿verdad? Fueran 40, pongámosle 50, ¿va? 50 unidades de gasto, ¿sí? O de descarga, como ustedes le quieran llamar, ¿verdad? Y que la pendiente fuera del 2%, entonces ya nos ubicamos en la columna del centro, no en esta columna de 1%. Y buscamos el superior a este 50, ¿verdad? En este caso, aquí tenemos una de 27 y el siguiente tubo después de 3 pulgadas. Obviamente miramos que el de 3 pulgadas es insuficiente porque tenemos 50 unidades. Entonces elegiríamos el siguiente, ¿va? Que es de 4. Y así, en eso consiste la elección de los tubos por este método, ¿verdad? Sí, básicamente. Entonces vamos a pasar a un ejemplo para ser un poquito más específicos. Por ejemplo, vamos a este el ejemplo número 1, ¿verdad? Voy a cambiar el color del lápiz. En el ejemplo número 1 necesitamos determinar
qué tipo de tubería vamos a utilizar en este sistema de acá. Como se dan cuenta, no tenemos todavía elegidos los tipos de tubería. Ahora, sin embargo, dense en cuenta que las unidades de gasto para estos artefactos, aquí vamos a tener varios artefactos, ¿verdad? Conectados, y los voy a marcar aquí. Aquí tenemos esta simbología de acá, el primero que tenemos acá, ¿sí? Esta una simbología como de esta manera. Vamos a acordar que esta es una reposadera. Obviamente el sanitario está ubicado, se nota dónde está ubicado, que es este que tenemos acá, ¿verdad? Y tenemos también aquí una ducha, ¿verdad? Que es esta que tenemos acá. Y esta simbología que tenemos acá la vamos a utilizar como una llave de limpieza. Vamos a ver si aparece en nuestra tablita. No aparece. Una llave de limpieza no aparece, no la miro en ninguno. Pero básicamente es un lugar que se utiliza, por ejemplo, cuando se ha atorado algo ahí. Entonces es un orificio en la tubería, ¿verdad? Que se puede quitar un tapón que se le coloca y meter algo para apoyar, ¿verdad? Ya sea un cable o un alambre especial, una guía, ¿verdad? O simplemente con presión se le mete agua y ahí ya puede expulsar lo que queda atorado, ¿verdad? Entonces, pero para que quedemos claros con estas dos simbologías que tenemos acá. Bueno, continuando con este ejemplo, entonces lo primero es que a la hora de identificar los artefactos, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, un lavamanos, ¿sí? Aquí tenemos el del inodoro, WC le dicen en algunos países, ¿verdad? Aquí tenemos la ducha, ¿va? Que obviamente tiene que tener su sifón. Y aquí tenemos lo que es la reposadera. Y esta válvula o llave de limpieza, llamamos llave de limpieza, ¿sí? Ok, como la llave de limpieza no se utiliza de forma continua, sino nada más cuando se necesita una reparación, vamos a asumir que siempre para las llaves de limpieza sus unidades de gasto van a ser siempre 0. Sí, porque no es algo que como que se va simultáneamente, se va en abrir las llaves. Por ejemplo, podría estar abierto el lavamanos, abierta la ducha, ¿verdad? Máximo si es un baño compartido, ¿verdad? Y alguien depositar agua en el sanitario, en el tanque del sanitario, ¿verdad? O también regar agua en la reposadera, ¿verdad? Entonces todo eso simultáneamente, eso es lo que considera el método Hunter. Bueno, ¿cómo inicia el método? Básicamente, regresamos a las tablas que tenemos acá. Utilizamos estas tablas que tenemos de este lado, ¿verdad? Sí, no sé si las podemos copiar acá. Ok, creo que sí. Vamos para no estarlas dibujando las tablas, copiémoslas. Ok, y nos vamos acá a nuestro cuadro. Entonces vamos a poner las tablitas de acá. Vamos a ver si nos permite. Ahí están. Sí. Ok, entonces para este caso aquí ya hemos adelantado colocando los artefactos que tenemos. Tenemos inodoro, ¿sí? Tenemos reposadera, tenemos ducha y tenemos lavamanos. No nos interesa tanto el orden, ¿verdad? Lo siguiente que hay que hacer es colocar las unidades de descarga de cada artefacto. Entonces vamos a la tabla. Para un inodoro con tanque, miramos que la unidad de descarga son 4. Entonces colocamos un 4 acá. 4. Para una reposadera, que la tenemos hasta aquí abajo, ¿verdad? Son 2 unidades. Y colocamos entonces 2. Para un lavamanos, miramos que es de 1 a 2. Tomemos la más crítica, ¿va? Vamos a tomar 2. La colocamos acá. Y para una ducha, la tenemos ahí, va, vamos a considerar que es una ducha privada. Vamos a considerar también un 2. 2. Ok. ¿Sí? Ahora miremos en nuestro sistema total, o sea que esto que tenemos acá, ¿verdad? En nuestro sistema total, ¿cuántas cantidades hay de cada una de esos? Si nos damos cuenta, para el ejemplo solo tenemos uno de cada uno. Tenemos un inodoro, una reposadera, una ducha y un lavamanos. Entonces, obviamente, si el sistema fuera un poco más complejo, por ejemplo, un baño público, pueden haber 3 inodoros, 4 lavamanos, ¿verdad?
2 duchas, ¿sí? Y así 2 reposaderas, ¿verdad? Entonces por cada uno de esos se multiplica para tener la cantidad total de unidades de descarga. Entonces multiplicamos las unidades de descarga por la cantidad de artefactos que tenemos de cada naturaleza. Entonces de inodoros tenemos 4 por 1 nos da 4. Y así sucesivamente 2 por 1 nos da 2, 2 por 1, 2 y 2 por 1, 2. Luego en esta casilla de acá hacemos la sumatoria, ¿sí? La sumatoria de todas las unidades de gasto va a dar el total de gasto, o sea, el caudal en unidades de gasto que va a pasar por la tubería que le llaman montante o de descarga, ¿va? Que es esta que está acá. Algo importante, bueno, vamos a hacer esta suma primero. Aquí da 10, ¿va? 4 más 2 son 6, más 2 son 8, más 2 son 10. Y ya sabemos cuántos son las unidades de gasto total. Vamos a ponerlas aquí, unidades de gasto total. Son igual a 10. Bueno, teniendo esa información, pero como es importante que nosotros miremos cuál es el esquema que nos está rigiendo en este caso las la configuración del drenaje. Recordemos que los drenajes trabajan por gravedad, ¿verdad? Y se tienen que respetar ciertas características geométricas para que el agua corra de mejor manera. No solo el agua, sino los sólidos que van a pasar por ese drenaje. Entonces se le conoce que a veces los drenajes se tienen que configurar de manera de, algunos le dicen de esqueleto de pescado, ¿verdad? Que tienen como ángulos de 45 cuando es una sola tubería, ¿verdad? Hasta su punto de descarga, ¿va? Aquí, en este caso, hay que identificar cuál es la dirección del flujo de esos gastos, ¿verdad? Que se están añadiendo al sistema, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por lo general, pues es muy sencillo porque se puede ver que tienen una forma como de flecha, como en el caso de acá, ¿verdad? Que se tiene una como flecha y me dice hacia dónde es el flujo. Eso se puede tomar como parámetro para saber hacia dónde van los flujos, ¿sí? En este caso, ¿verdad? Ok, entonces, una vez hablado de eso, lo que se tiene que hacer es, teniendo esta unidad de gasto, vamos a pasar a la siguiente tablita. Se tienen que describir o posicionar tramos, ¿verdad? Entonces le vamos a asignar, en este caso lo que se va a hacer, vamos a asignar una letra a cada intersección. Pero como en este caso lo que vamos a hacer es calcular nada más para la línea central la unidad de gasto, que es la que nos interesa, va a saber cuántos son los diámetros que se van a utilizar acá. Entonces vamos a asignarle una letra a cada uno. Entonces vamos a empezar aquí porque esta es el tramo. Este sería, este le asignamos A. Vamos a ponerle aquí B. Recuerda que la línea principal es esta que va aquí en el centro, ¿verdad? ¿Sí? Este le vamos a poner C. A este punto le vamos a poner D. Y a este punto de acá le vamos a poner E. Por este tramito que tenemos acá, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, una vez hecho eso, no muchos se miran estos, pero ya estoy rayando aquí demasiado, digo yo. Aquí está el A, aquí está el B, C, el punto D, y el punto E. Entonces esos tramos ya no los tenemos aquí en esta tablita asignados, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es ver cómo se van acumulando las cargas, ¿verdad? En este caso dijimos primero que de la llave, demos cuenta que el tramo AB, que es este que está aquí, ahí solo pasa agua cuando se limpia el sistema, o sea que no se toma en consideración para el que estén abiertas simultáneamente todas las llaves. Solo es así esporádicamente cuando se necesita, si es que se necesita. Es una llave de limpieza. Entonces, a ese sabemos que en el tramo AB, ¿cuánto va a ser la unidad de descarga? Es lo que nosotros habíamos definido aquí arriba. ¿Sí? Permítame. Ajá. Aquí arriba. ¿Sí? Que es 0. Entonces ubicamos en el tramo AB que su unidad de descarga es 0, porque no simultáneamente no se podría estar limpiando y drenando todo el agua, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, luego miramos que de B a C ya pasa un caudal, que es este tramo que tenemos acá, que sería la suma del lavamanos con la reposadera. Miremos cuáles son las unidades de gastos del lavamanos. Es, aquí lo tenemos, 2,
Y para la reposadera es 2 también. Entonces tenemos 4 unidades de gasto están pasando ya en el tramo PC, este que tenemos ahí que estoy subrayando. ¿Sí? Ahora seguimos en esta dirección del tramo CD. Recordemos que estamos viendo solo la línea principal. ¿Sí? Vemos que ya se está uniendo las unidades de gasto que aporta el inodoro al sistema. ¿Cuánto aporta el inodoro? Son 4. Pero ya nosotros llevamos 4 que tenemos del lavamanos y de la reposadera. Entonces aquí ya pasarían 8. ¿Sí? Y por último tenemos del tramo DE, que es este que tenemos aquí, este pequeñito que tenemos aquí, ¿va? ¿Sí? ¿Cuánto pasa ahí? Sabemos que solo se le está agregando los 2 de la ducha, ¿verdad? Entonces aquí ya pasan 10. Aquí me sobró ahí sí que un tramo, pero con eso estamos viendo que ya hasta ahí llega nuestro cálculo bien, porque tenemos 10. Vamos a hacer aquí gráficamente cómo funciona esto. ¿Sí? Lo que está pasando realmente es esto. Tenemos la válvula y estamos haciendo la suma de todos los caudales o unidades de gasto en este caso que están pasando por la tubería y llegan al tramo central, digamos al tramo principal en este caso. Vamos a hacer aquí este esquema acá. Entonces, por decirlo de alguna manera, aquí pasa 0. Aquí pasan 2 unidades de gasto. Aquí pasan otras 2 unidades de gasto. Si aquí pasa 2 más 0 más 2, aquí van a pasar 4 unidades de gasto. Pero este sanitario cuando se echa agua está aportando aquí 4 unidades de gasto. Por lo tanto, aquí van a pasar 8 unidades de gasto. Recordemos que esta es la línea principal, la que estamos determinando. Y luego tenemos acá, ¿sí? Que aquí van 2, que es de la ducha, unidades de gasto. Entonces, ¿cuánto va a pasar en este tramo de aquí para acá? 10 unidades de gasto. Por lo tanto, a la montante o a la tubería, a la bajada que le llamamos, ¿va? Bajada de aguas negras, ¿sí? A esa que va a llegar 10 unidades de gasto. ¿Sí? Ya podemos determinar el diámetro. Algunas observaciones. Siempre la tubería que sale del sanitario va a ser de diámetro de 4 pulgadas. O sea que tenemos 2 pulgadas para empezar, pero si pasamos por el sanitario, ahí ya se convierte a 4 pulgadas. Obviamente porque ahí salen los desechos sólidos mayores, ¿verdad? Mayores cantidades. Igual también son las descargas mayores, ¿verdad? Si no pasan por ningún sanitario, se respeta obviamente los diámetros que nos aparecen en la tabla. Puede ser 3 pulgadas, 2,5, 2, dependiendo de la cantidad de gastos que pasen antes de los sanitarios. Pero una vez se pasa por el sanitario, entonces ya se convierte el diámetro a 4 pulgadas. Ok, veamos qué pasa acá. Entonces ahora tenemos acá el tramo ABC. Analicemos. Vamos al tramo ABC. Vamos a colocarle aquí los tramos aquí en mi esquema que hice yo acá. Es A, B, C, D, E. En el tramo ABC, que es este que tenemos acá, ¿cuánto pasa? 0. Bueno, pero lo que no hemos hecho en el ejercicio es determinar qué porcentaje para poder utilizar la tabla, ¿verdad? Vamos a utilizar un porcentaje que aquí lo tenemos, aquí abajo, del 2%, ¿sí? Y el porcentaje del 2%, obviamente la máxima descarga que tenemos aquí, por lo menos la que nos indica es 21, por eso lo apuntamos aquí, que con esa parte. Y como nuestra descarga o nuestras unidades totales está por el 10, obviamente es menor, entonces significa que con 2 pulgadas estamos sobrados y más que suficiente. Inclusive si llegáramos con 2 pulgadas hasta el final, si solo fuera agua lo que estamos derramando, no habría ningún problema, ¿verdad? Correría muy bien. Aquí la variante es de que como hay un sanitario, ya dijimos de que a partir de ahí se utilizan 2 pulgadas. Volvamos a la tabla. Entonces en el tramo AB, que es este que tenemos acá, ¿sí? Lo estoy subrayando ahí. El tramo AB, ¿cuántas unidades de carga de descarga pasan? Pasan 0. Ponemos el mínimo. Entonces ahí el diámetro que se utiliza es el mínimo, de 2 pulgadas.
Voy a utilizar uno menor inclusive, ¿verdad? Porque solo se va a meter agua a presión para limpiar. Probablemente si se mete algo para apoyar un cable, una guía o algún artefacto especial que sirva para limpiar, se necesita algo de espacio. Entonces vamos a poner 2 pulgadas, es el diámetro del tramo AB. Recuerden que estamos trabajando solo la línea principal. Vamos al tramo BC. El tramo BC ya dijimos que tiene cuántas pulgadas, perdón, cuántas unidades pasan por acá. Pasan 4. Obviamente está sobrado. Vimos aquí que hasta 21, entonces con 2 pulgadas perfectamente sigue, ¿verdad? Pasamos al siguiente tramo, que es el tramo CD. En el tramo CD tenemos pasando 8 pulgadas. ¿Sí? Perdón, 8 unidades de gasto. Pero aquí tenemos una variable. Podríamos seguir con los como 21, va con los 2 pulgadas, pero como sabemos que hay un sanitario que está ubicado aquí, ¿verdad? Entonces obligatoriamente cambiamos a 4 pulgadas. Y así sucesivamente vamos con las de ahí en adelante hasta la bajando por lo menos de 4 pulgadas. ¿Sí? Aunque quede sobrado porque sabemos que ahí van los desechos sólidos. Entonces de esa manera se determinan los diámetros. En el siguiente video veremos cómo hacer el cálculo de la tubería y de los diferentes tipos de artefactos que podrían utilizarse, ¿verdad? Para terminar con este diseño.